Hola, bueno, hoy es 30 de enero del 2024. Voy a trabajar el día de hoy el tema del testigo común, pero me voy a apoyar con la audiencia de Johnny Leal. El pasado 25 de enero se escuchó el testimonio del conductor José Jair. Entonces vamos a revisarlo desde varias aristas, porque principalmente de acuerdo con la jurisprudencia, ¿cuándo es que se permite el testigo común? Es decir, normalmente el testigo, quien lo ofrece, lo lleva al juicio oral. En este caso, el conductor José Jair fue llevado por el fiscal dentro de su teoría del caso. Pero la defensa en su oportunidad también lo solicitó, y eso fue denegado, por lo que el tribunal lo permitió después de que fuera en apelación. Pero fue permitido por tres aspectos principales. Entonces, el abogado de ahora, el doctor Daniel Peña, pues lo solicita y lo sienta en el estrado judicial para que preguntarle aspectos puntuales de lo que le fue decretado. No podría preguntársele nuevamente sobre temas que ya fueron del resorte del fiscal. Por esa razón, vamos a escuchar aquí una dinámica de interrogatorio contra interrogatorio, y sobre todo las objeciones que se hacen por ambas partes cuando se hacen preguntas argumentativas, es decir, aquellas que se ponen le ponen palabras en el interrogatorio a favor. Entonces allí es que normalmente se hace ese tipo de objeciones a las preguntas argumentativas. También cuando son preguntas compuestas, es decir, dos, tres en una misma, entonces también hay objeciones al mismo. Me parece que la dinámica entonces va a ser muy puntual. Síganme durante estos minuticos, solamente con el testigo José Jair, que es el conductor, para que miremos entonces esa parte dinámica. Entonces voy a irme directamente a la parte en que ya pues está haciendo el interrogatorio del defensor de forma directa. Recuerden que para los abogados, cuando se hacen preguntas directas, son preguntas de cómo, cuándo y dónde. Se van preguntando y se van respondiendo. El contrainterrogatorio es de una dinámica diferente, porque son preguntas sugestivas, sugeridas, son preguntas cerradas. Usted ha dicho tal cosa, ¿cierto? Usted ha manifestado respuesta anterior tal cosa, ¿cierto? Y así entonces lo va llevando quien va interrogando, es decir, quien pone las respuestas en la pregunta es el interrogador. Esa es la dinámica diferente al interrogatorio directo. Entonces, observemos a ver cómo Daniel Peña pues desarrolla su interrogatorio aquí. Ok. Bien, usted nos ha indicado que laboró con el señor Mauricio Leal. ¿Qué laboró con el señor Mauricio Leal? Yo era el conductor. ¿Nos podría manifestar, si lo recuerda, desde qué época hasta qué época fue conductor del señor Mauricio Leal? Menos como desde marzo del 2020, 2021, no me acuerdo bien la fecha, la verdad. Pero fueron más o menos 2 años. Del 20. Bien, usted tiene bien, a raíz de la ¿usted recuerda cuántas declaraciones o entrevistas o
información usted brindó a la fiscalía? Fueron 3. ¿Se recuerda las fechas de esas declaraciones? La primera fue el 22 de noviembre. No, el 22 no, qué pena. La primera fue el 24 de noviembre y el 26 que fui de una ampliación de la primera, 24 de noviembre de qué año? del 2021. 26 de noviembre, ¿también de qué año? No, es del 22, qué pena. Sí, ¿Y el 24 de noviembre de qué año? el mismo año. 2022, ¿sí? Bien, ¿recuerda solo esas dos declaraciones? Sí, esas dos ya después fue cuando vine a declarar acá. Es decir, 3 con la declaración que brindó acá en el juicio. ¿Recuerda usted haber rendido un interrogatorio a indiciado? ¿No lo recuerda o nunca lo rindió? Indiciado no. Va. Sí, señor. Gracias, señoría. Gracias, José. José Jair, ¿por qué rindió tantas declaraciones? Pues la primera fue el día de los hechos en la casa de mi jefe. La segunda fue al segundo día que me llevaron a la fiscalía. Y la otra fue una declaración que amplié de la segunda. O sea, la primera nos la hicieron en la casa en donde ocurrieron los hechos. ¿Usted recuerda qué hora rindió esa entrevista? ¿La primera? La primera, pues, después más o menos después de las 6:30 ¿De la mañana o de la de noche? la tarde. Ha estado oscuro. La segunda 2 días después. Sí, señor. ¿Y la tercera? Fue el día del entierro de ellos. ¿Recuerda qué día? Como que fue el 26, no estoy bien seguro, pero fue el día del entierro de ellos dos. Bien. ¿Usted recuerda si en esas declaraciones, en esas entrevistas, la primera del 24 de noviembre del 2022, la ampliación de esa entrevista el 24 de noviembre y la última del 26 de noviembre de ese mismo año, usted recuerda si en esa oportunidad le preguntaron sobre si usted había tomado fotografías a la vivienda del señor Mauricio Leal y Marlene Hernández? ¿Usted lo recuerda? No me preguntaron. Yo mismo le dije al señor que me estaba haciendo la entrevista que yo la había tomado y que la había borrado. ¿En cuál de esas 3 oportunidades lo dijo? En la última, en la ampliación. Se entendería entonces 26 de noviembre del 2022. Y le indagaron cuando le hicieron esa, bueno, no le hicieron esa pregunta, sino que usted lo dijo ese 26 de noviembre. ¿Ese 26 de noviembre fue el velorio o el entierro? Si no me recuerdo, el entierro, ¿sí? ¿Usted recuerda qué duración aproximada tuvo esa, lo que usted ha llamado ampliación de entrevista? Fue a partir de las 8 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde. En torno a este tema de la toma de las fotografías a esa vivienda, cuéntenos, dígale a la señora juez detalladamente sobre esas circunstancias, sobre ese tema. ¿Qué le manifestó usted a la policía judicial? Que yo había tomado la foto en la alcoba de ellos para mostrársela a los familiares que no los dejaban entrar. Pero entonces ya me dijeron que no, que más bien la borrara, yo la borré. ¿Usted en algún momento envió esa fotografía a los medios de comunicación? A nadie, ¿No se la envió a nadie? nadie. En esas 3
informaciones, entrevistas, ampliaciones, declaraciones en sí. ¿Usted informó o se le indagó si el señor Johnny Leal tenía peluquería? ¿Qué contestó? Tenía una peluquería en el barrio El Polo. Que él tenía una peluquería en el barrio El Polo. Se le indagó en ese momento, se le preguntó cómo era esa relación del señor Johnny Leal para con su señora madre y su hermano. ¿Qué contestó? Que era buena. Señor José Jair, teniendo en cuenta que usted está bajo el agravio juramento, ¿cierto? Pero por favor haga un esfuerzo en la memoria. Para el día para el día 15 de enero del año 2022, ¿usted le dio un interrogatorio, por favor? Confesión, su señoría. Ya contestó el testigo. Señor José Jair, si usted escucha la palabra objeción, guarde silencio que yo la resuelva. Continuamos, doctor. Gracias, su señoría. Gracias, señor Jair. Tranquilo. La idea es decir toda la verdad, ¿sí? Porque anteriormente ha manifestado que no, pero que sí. Entonces, tranquilo. De igual forma, por favor, me mira a mí o a la señora juez, no al señor fiscal. Por favor. Gracias, señor Jair. Señor Jair, esa interrogatorio indiciado, usted dice el día 15 de enero del año 2022. ¿Usted recuerda la forma como lo rindió? Confesión, su señoría. Dígame, doctor. Su señoría, pregunta totalmente ambigua, confusa, atendiendo que el señor Jair no es abogado y no va a distinguir en lo que es un interrogatorio y una declaración. Su señoría, por eso sí lo llamo al señor defensor, que estamos frente a una persona que no tiene el conocimiento público, que le clarifique cuándo va a hacer la pregunta. Por favor, su señoría, porque de lo contrario estaría en confusión al testigo y en ningún momento el testigo está mintiendo. Gracias a su señoría, simplemente es honorable, señora jueza. Sí, a ver, sí hay lugar a la objeción, doctor. Bueno, aquí interrumpo por lo siguiente, porque el desarrollo del interrogatorio del defensor fue en relación con esas entrevistas que rindió el conductor los días pues, que mencionó, el 22, que fue el día de los hechos, 2 días después el 24 y el día del entierro, el 26. Pero después, en enero 15, ya del año, esto fue en el 21, las entrevistas, el 22, rinde entonces un interrogatorio a indiciado. Pero entonces allí es que el fiscal se opone, objeta, porque dice que esa es una pregunta ambigua, confusa, porque ya que el testigo no puede comprender entre declaración e indiciado. Entonces tendría que ser más específico. Sin embargo, advierto lo siguiente, que es que el fiscal pues realmente estaba, creo que salido no estaba concentrado, mejor dicho, porque pues lo que tuvo que haber objetado a la defensa, ese interrogatorio que estaba haciendo el doctor Daniel, pues tenía que sujetarse al decreto por el cual se le permitió por parte del tribunal. Entonces, sobre tres temas puntuales. El tribunal sí le permitió para que se preguntara sobre la confianza que tenía para ingresar a la casa, sobre la situación económica y aspectos muy puntuales de los que hasta ahora pues el fiscal no había objetado. Él objetó allí porque pues claro, una pregunta que era totalmente ambigua o confusa, porque pues obviamente que el testigo pues no distingue entre si es una declaración o que es
interrogatorio a indiciado, que ya es otra situación diferente. Ustedes saben muy bien eso. Entonces la jueza aquí interviene y escuchemos lo que dice ella, porque la juez es prácticamente el árbitro. Ella es no convidado de piedra, sino quien tiene que tomar una decisión de intervenir y decirle al defensor: vea, a usted se le decretó para esto y para esto, ya que no lo ha hecho el fiscal. Entonces, sigamos. Doctor Daniel, de pronto replanteemos. Se puede, tal vez la pregunta, puede que nosotros la entendamos, pero se puede interpretar de más de una manera para el testigo. Entonces, puede usted mantener la pregunta, pero de una manera adecuada, replanteándola de alguna manera para efectos de hacerle la diferenciación. Gracias, Susana. Sí, por eso fui concreto en la fecha, ¿no? Cuarta fecha del tiempo. Pero, es decir, claramente, para que usted le diga, porque lo que la objeción que hizo el señor fiscal es válida, hacerle la diferencia, si fue una declaración, que fue lo que él rindió. Gracias, Susana. Bien. Bueno, para no utilizar entonces ese término interrogatorio indiciado, la última información del 15 de enero del 2022, ¿usted recuerda cómo se llevó a cabo esa diligencia? Sí. Se hizo en el búnker. Me citaron el día anterior, después de la captura de Johnny, que tenía que presentarme en el búnker para dar una declaración. Después de la captura de Johnny, ¿a qué horas de ese 15 de enero lo llamaron a esa diligencia? No, 8 de la mañana. ¿Usted asistió como abogado? Sí. ¿Esa diligencia fue recepcionada por escrito o por un medio digital? ¿Me entiende la pregunta? Sí, esa fue digital. ¿Y usted firmó esa versión de una información que dio ese día, el 15 de enero del 2022? No lo recuerdo. No recuerdo. Señor Jaime, bueno, vamos entonces a ir a otro aspecto de sus versiones. Sigue preguntando y nada. En esa primera diligencia que hizo el día 22, no me falla la memoria, 22 de noviembre, ¿de qué era? De 2021, ¿cierto? En esa primera diligencia, en relación a cuando usted se iba a encontrar con el señor Johnny Leal, Pero, doctor Daniel, discúlpeme, tal vez puedo estar yo equivocada, pero, a ver, de la decisión que tomó el tribunal en sede de apelación, fue muy claro en señalar bajo qué condiciones se decretaba el testimonio del señor José Yair Ruiz Palacios, ¿sí? Digamos, esto lo bajo el principio de la lealtad procesal, para llamar la atención. ¿Por qué? Porque fue claro el tribunal en señalar que cuando especificó en 2 acápites la solicitud que hizo la defensa en su momento frente al interrogatorio en directo del señor José Yair Ruiz Palacios. Y en el acápite donde manifestó por qué sí valían unos cuestionamientos que podrían ser materia de testigo común, señaló que solamente situación diferente la refería, abro comillas, situación diferente la refería a las preguntas que el apelante propuso formular en cuanto a si José Yair Ruiz Palacios tomó fotografías
en la vivienda de Marlene Hernández y de Mauricio Leal Hernández, cuál era su trato con las personas que allí residían y por qué, aun cuando ingresó a la vivienda, no entró a la habitación de a pesar de que gozaba de confianza para hacerlo. Además, por la cercanía que tenía con el segundo, revelará información acerca de su actividad comercial, de sus finanzas, cuestionamientos que podrán ser materia de interrogatorio directo por la defensora. En esa misma página aparece cuando dijo el por qué no se permite el interrogatorio directo del señor Luis Palacios para los fines acabados de analizar que cuáles son, y trae a colación lo siguiente. Abro comillas, teniendo en consideración que, gracias al principio de inmediación, solo pueden tenerse como pruebas las legales y oportunamente aportadas en el juicio oral, y que para ese escenario las declaraciones anteriores solo pueden utilizarse para los fines legalmente autorizados según el caso, pruebas de referencia para refrescar memoria para impugnar credibilidad, resulta manifiestamente improcedente que se pretenda la escucha de un testigo de interrogatorio directo para que responda preguntas que tienen como única finalidad la comparación y confrontación de las declaraciones previas a la causa. Situación es que durante el testimonio para los fines descritos se pueden usar tales versiones o darse las condiciones se aporten como prueba de referencia o como testimonio adjunto. Con posterioridad aduce y para colación una sentencia de la Corte. Para terminar, en estas condiciones no se permitirá el interrogatorio directo del señor Luis Palacio para los fines acabados de analizar. Cierro comillas. Entonces sí es un llamado de atención. Señor fiscal. Gracias, honorable señora jueza. Su señoría, en ese mismo sentido, el delegado de la Fiscalía General de la Nación iba a sentar oposición frente a la forma como se está llevando el interrogatorio directo. Como fue solicitado por la profesional del derecho en esa oportunidad, su señoría, en el cual debió acreditar una pertinencia totalmente distinta a la pertinencia que en esta oportunidad la Fiscalía General de la Nación utilizó o acreditó mejor ante un juez de la República, en este caso usted, para que se suba al estrado al señor José Lleira. Su señoría, son dos puntos a tratar, solo por esos dos puntos a tratar y establecer cuál fue el motivo que fue decretado por el honorable tribunal el testimonio del señor José Yair Ruiz Palacios. En esos dos aspectos, su señoría, si tomó o no fotos, si tenía confianza para ingresar a la casa, y también su señoría, pues, sobre la situación económica del señor Jonier Rodolfo Leal Hernández. Su señoría, de lo contrario, pues tendré que objetar porque no hacen parte del tema de prueba como fue solicitado, y considero que de esta manera no se puede continuar con el interrogatorio directo. Muchas gracias, honorable señora jueza. Gracias, doctor. Sí, tengo esta constancia y el llamado. Ok, miren esta cuestión allí. Les voy a clarificar algo. Es que el testigo directo lo ofreció el fiscal de José Jair. Y ese testigo directo pues lo llevó a juicio oral. Entonces, en esa oportunidad que declaró en el juicio oral, por el fiscal le preguntó en forma directa y explicó todo lo que ya ahorita de pronto vuelven a repetirlo. Pero quien debía hacer el contrainterrogatorio era la defensa de ese entonces, a efectos de si pretendía impugnar la credibilidad. Y para ello entonces están las entrevistas que se han rendido antes del juicio oral. Como en este caso dice José Jair, entrevista el 22, entrevista el 24, entrevista el 26 y la del 15 de enero, que es una de indiciado, que es diferente. Por esa razón, esas tres, la del 22, 24 y 26, se podrían utilizar con fines de refrescar memoria o para impugnar la credibilidad.
Entonces, son dos finalidades: refrescar memoria o impugnar. Hay una sentencia que es la 46153 del 2015 de la doctora Patricia Salazar Cuellar sobre el tema de prueba. Entonces, cuando en la preparatoria por pertinencia se solicita el testigo, quien lo ofrece da una argumentación de pertinencia, conducencia y utilidad. Pero si en la preparatoria la otra contraparte quiere llevar ese testigo en común, tiene un esfuerzo mayor y tiene que explicar las razones por las cuales ese testigo debe ir al juicio oral, porque va a declararle algo que no lo va a hacer, preguntas que no le vaya a hacer el fiscal. Entonces, por eso es que se decreta en común. De allí que la juez, en vista de que la defensa está preguntando y que el fiscal pues no reaccionó en su debido momento como debía hacerlo, sino hasta ahora que la interpelación le hace la juez, diciéndole: señor defensor, a usted se le decretó por tres temas puntuales: por el tema de la confianza, por el tema de las fotos que tomó y por el tema de las relaciones entre ellos. O sea, tres temas puntualmente: por su confianza que tenía con la familia al ser conductor de Mauricio, por haber tomado las fotos en la escena del delito, como dijo, pero ya lo dijo allí que era con el fin de mostrarlas a quienes no habían tenido la oportunidad de verlo, pero que las borró. Y el tema de las relaciones entre la familia, cómo eran las relaciones, si sabía de las relaciones hasta comerciales. Entonces, por esa razón el defensor debe limitarse en este interrogatorio a hacer preguntas que le fueron apenas decretadas en ese sentido. Por eso el testigo común irá con esa específico. Él no puede revivir lo que el fiscal hizo o tratar de desviarse con otros temas diferentes, porque obviamente el fiscal tiene que oponerse. Pero el fiscal estaba callado hasta ahora que la juez fue la que tomó la reacción. Atención, con mucho respeto, doctor, esto bajo el principio de lealtad procesal, porque pues al final, al momento de analizar todas y cada una de las pruebas, esto no tendría ninguna valoración con relación a que no fue decretado de esa manera. Tal vez se hubiera hecho lo suyo cuando se tenía en directo por parte de la Fiscalía al señor José Yair Ruiz Palacios. Continuemos, doctor Daniel. Eso es lo que respondiera a Ana Julieta. Bueno, muchas gracias, no lo hizo. señoría. Sí, de igual forma, efectivamente esas preguntas creo que están ajustadas precisamente al punto 6.3. Pero está saliendo a colación, doctor, de declaraciones anteriores, ¿correcto? Sí, doctor, está hablando usted. Entonces, por favor, simplemente lo remito nuevamente, página 31 a 48 de la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, frente a los puntos. Bueno, gracias, señoría. De igual forma, pues debo manifestar que pues también se debe poner en contexto al testigo, porque no podemos ser, digamos, un poco ahí exegéticos sobre el asunto, pero claramente acatará su señoría su observación. Muy bien. Vamos entonces, tranquilo, Jair. Vamos entonces a tocar entonces ese tópico, entonces, de la vinculación. ¿Tiene usted conocimiento cómo era la vinculación, en este caso suya, Jair, usted que trabaja con el señor Mauricio,
Bien, ¿cuál era su vinculación laboral con el señor Mauricio Leal? Mi vínculo era como conductor. Al micrófono. Como conductor. Como conductor y pues como mano derecha para todo lo que él necesitara. Detallemos el momento en el cual usted ingresa a esa residencia. Bueno, objeción, su señoría. Bueno, doctor, su señoría, Pregunta, quisiera manifestar lo que señores que el testigo siempre mira al señor fiscal y Sí, señor Jair, si es válido lo que dice el doctor Daniel, por favor, míreme a mí, ya usted sabe cómo es la dinámica, por favor, ¿listo? Entonces, ahora sí, señor fiscal. objeción, su señoría. Pregunta ambigua, confusa, no se ha sentado base probatoria para hacer la pregunta introductoria. ¿A cuál residencia, su señoría? ¿Cuántas residencias hay en Bogotá, honorable señora jueza? Señoría, yo creo que se está faltando a la técnica del interrogatorio directo cuando se trata de un testigo común, honorable señora jueza. Por lo tanto, sí que se hagan preguntas introductorias en aras de no confundir al testigo. Gracias, honorable señora jueza. Gracias. Interrumpo. Claro, es que el defensor pues abordó la pregunta de una, momento en que ingresa a la residencia, pero pues no fue específico. Por esa razón objeta la pregunta del fiscal con toda razón, por ser ambigua, confusa, no se sentaron las bases probatorias, falta la técnica del testigo común, no lo puede confundir. Entonces hay que primero que todo pues establecer el contexto para poder llegar entonces hasta el ingreso a la residencia. Tiene que previamente irlo conduciendo al testimonio para que no le objeten a usted esas preguntas así. Es válida la observación, la prisión más bien elevada por la fiscalía. Entonces, doctor Daniel, entendemos la finalidad o para dónde va usted, pero entonces sí tratemos como de aterrizar al testigo y abordar preguntas introductorias. bien, gracias señor. En esa declaración, la primera de 4, del 22 de noviembre del 2022, en esa declaración usted brindó una información o se le interrogó sobre cómo fue la forma, la manera de cómo ingresó a la casa del señor Mauricio. No, tranquilo, no mira señor. Señoría, jamás el testigo está mirando, sino que usted le dijo que lo observe al señor. Pues míreme a mí en todo momento. En todo momento. Míreme en todo momento, por favor. Sí, señor. Continuemos. Gracias, su señoría. En esa información que usted otorgó, se le preguntó, o usted dio esa información, de cómo había ingresado a la residencia del señor Mauricio Leal. Objeción, su señoría. Dígame, doctor. Pregunta impertinente e irrelevante y está trayendo a colación declaración anterior, tal como dijo el honorable tribunal, esas no pueden ser utilizadas en el interrogatorio directo con el testigo común, José Jair. Ahí, miren, interrumpo porque para esta explicación, porque es que el fiscal obviamente allí se opone, objeta por ser impertinente, irrelevante y está trayendo declaración rendida anteriormente. Entonces, no es la forma porque no puede revivir lo que ya él en una oportunidad hizo y que debió la defensa haber contrainterrogado en esa ocasión. Gracias, doctor. Bueno, considero la pregunta, salvo que sí se está utilizando una declaración anterior, porque se le está poniendo de presente, doctor Daniel, efectivamente una declaración que rindió previamente, pero es decir, hay como una mixtura frente a la pregunta que usted hace, pero por favor evitemos utilizar esas declaraciones anteriores, hacerle alusión a él, porque reitero, si ese era el ejercicio, se pudo haber hecho por la señora defensora que fungía en su momento en directo cuando se escuchó por la parte de la fiscalía. Eso, exactamente.
Replantee. Gracias, su señoría. Pues presentó su señora la presión para que el testigo no conteste o replantea la pregunta. Replanteamos la pregunta. Gracias, señorita. Bien. O sea, es decir, si bien es cierto, entiendo que se debe conducir al testigo también para que la Fiscalía lo tenga en cuenta para efectos de abordar ciertos temas. Tratemos entonces de traer a colación ciertas declaraciones para efectos de establecer alguna impugnación o etcétera. Gracias, señor. En ese tema del ingreso a la residencia o habitación del señor Mauricio Leal, indíquele a la señora jueza esos detalles de cómo ingresó usted a esa vivienda. Bueno, nosotros llegamos a la casa a eso de las 2:45 de la tarde. Yo llegué con el señor Johnny Rodolfo. Él partió el carro y él me presta las llaves, me pasa las llaves a mí y me dice que vaya y entre. Que vaya y entre y mire qué está pasando. Él se queda arriba en el carro, yo bajo, con las llaves que él me pasó, abro, entro, pero solo entro hasta el comedor porque hubo algo que no me dejó como continuar. ¿Por qué? Porque yo conocía los hábitos de ellos cuando estaban en la casa. Siempre estaba el televisor de la cocina prendido, doña Marlene siempre mantenía el televisor de ella prendido. Yo creo que cuando él estaba en la casa le gustaba mucho escuchar música, pero ese día había un silencio pues total que no era para mí, no era normal. Un silencio y había mucho frío, demasiado frío. Entonces yo solo entré hasta el comedor, salí y le dije, hermano, aquí esto está muy raro, es que no se escucha nada y hay un frío muy raro de aquí como está. Ya él baja, me acompaña, mas sin embargo pues él siempre está atrás mío, ya bajamos, le tocamos a la puerta del jefe, no contesta, entramos a la habitación de doña Marlene. En ese momento pues vemos, la cama está con su extendida, pero no hay nadie, no hay nada así de raro, volvemos, yo empiezo a tocarle la puerta al jefe, a llamarlo, le digo, jefe, ¿qué está haciendo? Está dormido, y le toco, pero no contesta. Entonces ya Jonier me dice en ese momento que llamemos a la policía. Yo le digo que no llamemos a la policía, porque si el jefe está durmiendo a él no le va a gustar y se va a enojar. Entonces yo le dije a él, no, yo voy a entrar, yo voy a ir hacia la parte de afuera, pero la primera vez cuando entramos a la habitación de doña Marlene, yo salí por la parte de la terraza de ella hacia la portaventana del jefe. Pero como eso tiene un blackout y la cama del jefe tenía muchos cojines. Y a acostar, pues botaba los cojines para el lado del blackout, pues no se vio nada. Cuando yo entré, cuando ya Junior me dice que llamemos a la policía, yo le dije, no, espere y yo miro a ver cómo me meto. Volví a salir por la parte de la terraza de doña Marlene y me dirijo hacia la puerta-ventana del jefe. Cuando le voy a hacer fuerza, la puerta-ventana estaba abierta, estaba sin seguro. Cosa que a mí también se me hizo extraño porque mi jefe él siempre decía, esa puerta tiene que mantener con seguro. Y él era que podía por eso, molestaba que esa puerta nunca podía estar sin seguro. Entonces ya cuando yo entro, que la puerta-ventana se abre, yo corro el blackout, entro y cuando ingreso veo la escena. Yo veo a doña Marlene que está como morada y cuando miro al jefe tenía un cuchillo clavado en el abdomen con las dos manos sobrepuestas en el abdomen de él, como cogiendo el cuchillo cuando lo estaba cogiendo. Entonces yo me devuelvo por la puerta-ventana, ya Junior venía y yo le dije, mi hermano, están muertos. Yo le dije, están muertos, me pongo así. Yo vuelvo e ingreso, ya cuando yo le va a ingresar, que da su primer paso, él hace la expresión y me dice, oh no, ¿qué hiciste? Y se pone la mano en la cabeza, ya, y me dice, no los toque, que no los tocaré, ¿no? Yo no los toqué nunca. Entonces ya abro la puerta de la alcoba de mi jefe por dentro, salimos, Junior se sienta en las escaleras, yo estoy de pie, le dije, présteme las llaves, yo voy a ir a llamar a la portería, que llamen a la policía. Salí del carro de doña Marlene hasta la portería, les dije, me devolví, yo llamé a la policía y les dije que mi jefe y la mamá pues que se habían suicidado, pues para mí era como un suicidio en el momento. Entonces ya nosotros nos quedamos ahí, ya viene conmigo, cuando yo salí en el carro a la portería, uno de los señores de seguridad se vino conmigo, él ingresó a la casa conmigo y vio toda la escena. Ya mucho rato después llega la policía, llega un capitán, creo que de la Calera, él llega,
Él empieza pues a preguntarnos que cómo le encontramos, no se ha movido nada, le dijimos tampoco, que no se movían las preguntas. A mí le preguntó a Jonier, en el momento que Jonier le dice que si tiene que llamar al abogado o algo, entonces el señor agente le dice que no, él no lo está interrogando de esa manera. El señor capitán, él baja a la alcoba de mi jefe y ahí es cuando yo le tomo la foto a los dos cuerpos. Cuando yo ya salgo de ahí que subo, ese señor capitán, él abrió la carta, una carta que había con mi jefe, él abrió y le tomó una foto. Esa foto se la mandó a alguien, no sé a quién. Ya nosotros pues ya subimos, nos quedamos en el comedor, ya mucho rato después fue que llegó el CTI, y empiezan pues a hacer las preguntas pertinentes, todo eso. También llegó la señora Mini, que era la administradora de la peluquería, llegó a la casa. Y ya de ahí para allá pues lo que se sabe. Ya nos hicieron el interrogatorio, que nos hicieron a los dos por aparte y nos preguntaban pues qué era lo que había ocurrido, qué era lo que habían encontrado y todo eso. En stand-by aquí un momentico, miren, eso que relata allí hay que tenerlo presente, grabárselo, porque a continuación vienen las preguntas que hace la defensa y algunas podrán ser objetadas porque si son mal formuladas. Lo mismo tenerlo presente pues en esas condiciones. Entonces hay algunas cosas que hay que detallar, y es que dice José Jair que llegaron hacia las 12:45 de la tarde con Jonier, pero que Jonier se quedó arriba en el carro, le pasó las llaves para que entrara. Entra al comedor, pero no lo dejó continuar porque notó algunos hábitos que no estaban, como era el televisor prendido, el tema de que el jefe escuchaba música y había total silencio y demasiado frío. Salgo, hermano, está para... viene y lo acompaña a Jonier entonces. En esas condiciones tocan a la puerta del jefe, dice él, no contesta. Entramos a la pieza de la señora Marlene y nada, que la cama estaba destendida. Volvimos a la puerta del jefe, toco y toco, pero no contesta. Jonier dice que llamemos a la policía y él dice que no, que si está durmiendo se va a enojar, que no llame. Dice, va hacia por la terraza de la señora Marlene y sale a la puerta-ventana que tiene un blackout y que ve la cama y que no ve unos cojines ahí pues que colocaba el jefe sobre la ventana. Habían muchos cojines. Entonces Jonier le dice, llamemos a la policía. Él dice, no veo, no lo ve necesario. Espera un momento. Vuelve y toca la puerta, luego vuelve otra vez a la puerta-ventana y ve que esta está sin seguro. Esto es extraño porque el jefe le decía que siempre esa puerta-ventana debía estar con seguro. El hecho es que ingresa por esa ventana, abre la puerta, corre el blackout y ve la escena. ¿Qué es lo que ve? A la señora Marlene morada y al jefe que tenía un cuchillo en el abdomen con las dos manos como cogiéndolo. Ahí entonces me devuelvo, ingresa Jonier y dice, oh Mao, ¿qué hiciste? Se ponen las manos en la cabeza y dice que no los toque. Y luego entonces van a avisar, él avisa a la seguridad para que a su vez llama a la policía y dice que al parecer era un suicidio. Después entonces llega un capitán de la calera, empieza a hacer preguntas y Jonier le dice que si era que necesitaba abogado, etc. Y él en ese momento es que aprovechó para tomarle las fotos a los dos cuerpos y que el capitán a su vez también había tomado una foto a una carta y que se la envió a no sabe a quién.
Se quedaron entonces en el comedor hasta que llegó al CTI a hacer las preguntas respectivas. Tengan en la memoria fotográfica de eso que dice, porque de acuerdo a ello es que entonces cuando se hacen las preguntas a continuación van a haber objeciones. Vamos a ver entonces. Bueno, dice usted en su relato que Johnny Leal le prestó las llaves. Mientras él le prestó las llaves, ¿qué actividad estaba haciendo Johnny Leal? Él se quedó arriba en el parqueadero y se quedó afuera del carro y estaba ahí afuera del carro parado. ¿Quién estaba parqueando el carro? No, cuando llegamos de una vez el carro quedó parqueado. ¿Y el carro volvió durante cuánto lapso? Hasta que ya nos salimos por la noche, cuando ya era desde la madrugada que levantaron los cuerpos, que ya nos fuimos para la casa. O sea, ese carro nadie lo movió. Es decir que usted, siendo se entiende, la primera persona en ingresar a la residencia por la confianza que le tenía y usted su jefe, usted no ingresó a la habitación de él. Eso es lo que se entiende. Objeción, su señoría. Doctor, Hay una objeción. Porque, ¿qué creen ustedes que sea cuál? ¿Por qué le objeta esa pregunta? Dice que le pregunta, usted fue la primera persona que ingresó y por la confianza que le tenía a la habitación. Objeción. Pues precisamente el testigo no ha hecho por ningún lado, ha hablado de que le tenían confianza, entonces es válida allí la... Lo mismo, vuelve y juega. a ver, doctor, No. un momento, por favor. Su señoría, estoy plantando una objeción y no es vuelve y juega su señoría, sino es A el ver, derecho. por favor. Su señoría, es que el testigo debe mirarla a usted, su señoría, pero... No, doctor, él me está mirando, señor Bueno. Jair. De todas maneras, es una objeción. Yo soy la que tomó la decisión. Doctor Burgos. Pregunta argumentativa. Y a la vez Compuesta. compuesta. Y trae a colación Recolación. una pregunta Una anterior, pregunta. una respuesta anterior que en ningún momento expresó el señor Yair. Palabra entre comillas, por la confianza, su señoría. Claro. Eso no lo dijo, porque dijo Exacto. que, más Es- dijo que había tenido confianza en la pregunta que formuló la defensa. Por lo tanto, Es correcto. se reitera por parte del delegado fiscal. Pregunta argumentativa y a la vez compuesta, su señoría. Sí, se ha para la objeción. Efectivamente, la pregunta que ha hecho el señor defensor, de alguna manera, o puede determinarse que está a punto, o está a un punto a favor de la parte que la propone, y también de la misma pregunta hay varias preguntas que se puede generar en confusión, efectivamente, por lo que prospera la objeción. Replanteemos la pregunta, doctor Daniel, o la retiramos. Gracias, señora, la va a replantear. Señor David, Sí. ¿cómo era su relación con quien usted ha manifestado su jefe, Mauricio Leal, y la señora Marlene? ¿Cómo era esa relación? Pues, bien, bien. ¿De cuántos años? De muchos años que nos conocemos desde que estábamos adolescentes. ¿Cómo ingresaron usted a esa residencia donde vivían ellos dos? Normal, no, a mí nunca me anunciaban, yo tenía permiso por mi jefe que yo podía entrar como si fuera la familia, y no tenía que anunciarme ni nada. ¿Cómo hacía para ingresar después de que no necesitaban ningún tipo de anuncio? Pues como yo ingresaba y a veces timbraba y desde que hubiera muchacha en la casa, la muchacha me abría. Muchas veces doña Marlene, cuando se encontraba en la habitación de ella, no se escuchaba el timbre, yo bajaba por la terraza, le tocaba en la ventana y ella me abría por la terraza y yo ingresaba. ¿Cómo ingresaba cuando no había nadie? Por la terraza, ¿Por qué parte? la terraza tiene una puerta y esa puerta había una que estaba sin, que me dañaba el seguro. ¿Hace cuánto tenía dañado el seguro? Casi desde que la instalaron, porque donde va el seguro es en una piedra que es como muy corrosiva. Entonces se fue cayendo y no duró mucho el seguro ahí. ¿Recuerda qué tiempo aproximadamente? No recuerdo.
Y por ahí ingresaba, si yo no estuviera, sí señor. ¿Tiene usted conocimiento cómo era la actividad comercial entre el señor Mauricio Leal y el señor Johnny Rodolfo Leal? ¿Cómo era su relación comercial? Su relación, ellos no tenían ninguna relación comercial, porque Mauricio tenía su peluquería y yo no tenía la de él, pero eran dos cosas muy diferentes, que entiendo yo, pero esto no tiene ningún vínculo comercial, no ninguno. No tenía ningún tipo de negocios. No. ¿Sabe usted cómo eran las finanzas del señor Mauricio Leal? No, pues lo de la peluquería, su negocio de la peluquería y que yo bien de resto, pues él tenía sus negocios, pero no, nunca le contaba a uno, él era muy reservado en esas cosas. ¿Y las finanzas del señor Johnny Leal? Pues igual, sabía que Johnny tenía su peluquería, pues era el único negocio que tenía, pero no más. Muy bien, gracias señor. Gracias señor, no más preguntas. Bien, observen ustedes cómo entonces la defensa evacúa los 3 puntos que tenía decretada en testigo en común sobre la confianza que tenía, cómo era que ingresaba. Eso lo explicó en la última, ahorita en lo que acaba de decir, pues, que era que él no se hacía anunciar, sino que entraba y la muchacha, si estaba de la casa, le abría, y si no, entonces él entraba por la terraza, le tocaba la ventana y tenía dañado hasta un seguro y que por ahí entraba. Las relaciones comerciales entonces pues ya las explicó también, que cada uno tenía su peluquería y eran independientes. Entonces agotaron esos 2 temas y el tema que también el de la toma de la fotografía. O sea, 3 puntos que le fueron permitidos a la defensa. Viene entonces el contrainterrogatorio del fiscal. Aquí pues hay que estar atentos también porque pueden haber objeciones. Vamos a ver entonces, continuemos. Gracias, doctor. Señor fiscal, la pregunta se va a hacer uso del contrainterrogatorio. Señor Yair, por favor, míreme a mí. Doctor Vargas. Gracias, honorable señora jueza. Solamente un par de preguntas muy cortas en sede de contrainterrogatorio, pues ante la impertinencia de las preguntas formuladas. Doctor, evitemos esas manifestaciones, por favor, tanto fiscalía como defensa. Por favor. Gracias, su señoría. Señor Yair, usted indicó que trabajó con el señor Mauricio Leal, ¿cierto? Sí señor. Y usted tenía una relación, entre comillas, laboral como conductor del señor Mauricio Leal, ¿cierto? Sí señor. Espera, interrumpo un momentico. Miren el tipo de preguntas que hace en el contrainterrogatorio. Ya, lo va llevando en una secuencia haciendo las preguntas sugeridas de acuerdo a lo que ha respondido anteriormente en el directo a la defensa. Entonces, esa es la forma. Usted ha dicho que tenía una relación y era el conductor, ¿cierto? Y así, ¿cierto? Entonces, esa es una forma en que lo va conduciendo, pero porque él de ahí va a sacar algunos aspectos importantes. Vamos a mirar. La relación como conductor aproximadamente duró como 2 años, 2 ¿cierto? años, ¿cierto? Sí, señor. Sí. Muy bien. Usted también indicó que tomó una foto De la escena del delito. a la escena de los hechos, ¿cierto? Sí señor. Y también indicó que esa foto la borró, ¿cierto? Sí señor. Y también indicó que esa foto jamás se la envió a los medios de comunicación, ¿cierto? Nunca, nunca. A nadie. Hay una cosa aquí, miren la pregunta que... Esto que sí es cierto, dice que si tomó la foto, cierto, y que si lo borró, es cierto. Pero esto de que si jamás la mandó a los medios de comunicación, yo estuve atento a las respuestas de la defensa
a las preguntas de la defensa y que le respondiera. Él dice que llegamos a la policía, bueno, esperó un momento, decía, vio la escena del delito, bueno, después llegó el capitán de la calera, le tomé foto a los dos cuerpos, subo, el capitán abre una carta y le toma una foto, nos quedamos en el comedor. Esas dos preguntas que hace el fiscal no han sido respondidas como las plantea él, porque él está preguntándole en el contrainterrogatorio, está diciéndole que le tomó las fotos, ¿cierto? Sí, eso sí es cierto. Le pregunta que si las borró. Eso no lo respondió él allí, él no lo dijo. Que tomó las fotos a los dos cuerpos, pero no que las había borrado, ni que las había enviado, que no las había enviado a los medios. Y eso no lo objetó la defensa, porque era una pregunta, si bien es cierto, sugerida, pero de acuerdo a las respuestas que le ha dado a la defensa. Sin embargo, el fiscal las hizo y él le fue contestando y ahí quedaron. Entonces, que las tomó, que las borró y que no las mandó a los medios, que era lo que quería el fiscal, obviamente, obtener. Aunque esto no fue parte, su señoría, del tema de prueba como interrogatorio directo en el interrogatorio directo, sobre el interrogatorio de indiciados, si asistió o no con un abogado, voy a obviar ese punto en específico, honorable señora jueza, porque no va a ser objeto de valoración. Muy bien. Claro, es que no va a ser objeto de valoración, porque eso no se interrogó, no se preguntó y además no estaba dentro de lo permitido para la defensa. Y por eso dice, voy a obviar esto. Señor Yair, recuerde que usted está bajo la gravedad del juramento. Usted fue la primera persona que ingresó a la residencia, ¿cierto? Sí, señor. Ingresó a esa residencia con las llaves que le dio el señor Johnny Leal, ¿cierto? Sí, señor. Y el señor Johnny Leal se quedó en el parqueadero, llamémoslo así, mientras usted ingresaba a la residencia, ¿cierto? Objeción, su señoría. Dígame, doctor. ¿Por qué objeta? Es capciosa, señora. El testigo no ha manifestado que el vehículo se quedó en un parqueadero. A ver, Bueno. pero sí hay lugar a la prisión. Replanteemos la pregunta, doctor. Muy bien, es que no es que el vehículo se quedó en el parqueadero. Ya quedó Perfecto. resuelta. El señor Johnny Leal se quedó donde Dentro del estacionaron carro. el vehículo, ¿cierto? Sí, señor. En el carro. Muy bien. Que le entregó las llaves. Solamente para clarificar, las llaves se las entregó el señor Johnny Leal, ¿cierto? Sí, señor. Muy bien. Que ingresó. Al ingresar a la casa de habitación, primero fue donde la señora Marlene, pero bueno, al comedor, ¿cierto? Hasta el comedor, sí, señor. Y después se regresó donde el señor Johnny, ¿cierto? Sí, señor. Y luego ingresaron los dos, ¿cierto? Sí, señor. O sea, refiriéndome a usted y al señor Johnny, ¿cierto? Sí, señor. Muy bien. Y con el señor Johnny subieron hasta la habitación de la señora Marlene, ¿cierto? Sí, señor. Y la cama estaba extendida, ¿cierto? Objeción, señoría. Ya respondió el testigo. Por favor. Ahí no cabía la objeción, porque la cama sí estaba extendida y eso sí lo dijo. Recuerden, vuelvan otra vez atrás que ya lo referí, que él entró a la habitación de la señora Marlene y estaba extendida. Ya sabe, escuche la palabra objeción. Guarde Aunque él ya silencio. respondió y quedó ahí. Doctor López. Muchas gracias, su señoría. Y posteriormente, usted le golpea en la habitación de su jefe, ¿cierto? Sí, señor. Y el señor Johnny Leal le dicen que llamen a la policía, ¿cierto? Sí, señor. Y usted no accedió a eso porque al señor Mauricio Leal podría estar dormido y le molestaba que de pronto lo vayan a interrumpir, ¿cierto? Eso es verdad. Muy bien. Y usted sale Por y va atrás. por la parte de atrás a la habitación del señor Mauricio Leal, ¿cierto? Sí, señor. Usted como encuentra
que la puerta se encontraba, valga el pronasmo redundante, Sin seguro. sin seguro, Abre. usted decide abrirla, ¿cierto? Objeción, señoría. Dígame, doctor. Con Ay. preguntas argumentativas, señor. Sí. Doctor Burgos, replanteemos la pregunta. La pregunta que se acaba de hacer, si argumenta un punto a favor de quien la propone. Replanteemos. La voy a replantear, pero estoy en contra. Es que la cuestión ahí, ¿cabía o no cabía la objeción? Porque usted sale y el fiscal le dice, usted sale y va por atrás de la habitación de Mauricio, ¿cierto? Como encuentra la puerta sin seguro, decide abrirla. Claro, es que eso lo había dicho y la pregunta para mí era válida del fiscal, porque estaba en el contrainterrogatorio y eso fue lo que dijo. Usted encontró el placa sin seguro y abrió y ingresó. Pero el defensor le dice que es argumentativa y la juez sí se la accede. Pero, y le dice el fiscal aquí, dice, pero es que estoy en el contrainterrogatorio y es donde se hacen las preguntas sugeridas. Contrainterrogatorio sentido. Sí, pero no fue exactamente lo que dijo el testigo. La replanteo. Sí, lo dijo. Señoría. La puerta estaba sin seguro, ¿cierto? Sí, señor. Muy bien. Usted abre la puerta-ventana, ¿cierto? Sí, señor. Muy bien. Tranquilo. Tranquila. Tranquila. Muy bien. Y usted levanta el blackout, ¿cierto? ¿Cierto? Sí, Sí. señor. Muy bien. La Y usted cama- también manifestó que la cama del señor Mauricio siempre estaba con muchos cojines, ¿cierto? Sí. Muy bien. Hablen. Al levantar el blackout, Encuentro. observa pues esa escena macabra e indicó que la señora Marlene estaba morada, ¿cierto? Objeción, sí, señoría. ¿Será que cabe la objeción que hace la defensa? Eso sí lo dijo, que la observó y que estaba morada, y que observó al jefe con un cuchillo y con las manos puestas allí. Entonces, la defensa sale a decir que está... Dígame, doctor. Argumentativa, eso no fue lo que indicó el testigo. No, sí. Eso sí lo indicó el señor José Jaime. Ah, bueno. Entonces, responda, señor Eso sí José. lo dijo. Sí, señor. Y que el señor Mauricio Leal tenía un cuchillo en el estómago, ¿cierto? Así lo dijo. Sí, señor. Muy bien. Al mirar esa escena tan macabra, decide salir y se encuentra con el señor Jonier, ¿cierto? Sí, señor. Muy bien. Y el señor Jonier le dice, no toquen los cuerpos, ¿cierto? Sí, señor. Y el señor Jonier le dice, sin haberlos visto, Mao, ¿qué hiciste? ¿Cierto? Objeción, su señoría. Eso, ahí sí le pegó bien el defensor. Claro, hay que estar atento porque esa pregunta que hace, sin haberlo visto, dice, oh, Mao. Ahí sí es, el fiscal quiso habilidosamente meter algo que no lo habían hecho. Entonces hay que estar pilas en ese contrainterrogatorio. Es pregunta argumentativa, la juez. Dígame, doctor. Pues, claramente su señoría Argumentativa, punto a su favor. Que él no lo había visto. Eso ya es argumentación de su fiscal. Claro, le está metiendo Sí, él. a ver, efectivamente, sí, lo que señaló el señor fiscal, hubo una parte que dijo el señor José Jair. Replanteemos la pregunta, doctor. Un momento, señor Jair. Muy bien. Usted se encontró, después de mirar ese hecho macabro, con el señor Jonier, ¿cierto? Sí, señor. Y el señor Jonier exclama, Mao, ¿qué hiciste? ¿Sí o no? Sí, eso sí fue así. Así sí fue. Muy bien. Vamos al último aspecto que fue decretado El tema de la relación comercial. sobre la relación comercial. Hace énfasis el Cuando fiscal. termine. Sí, ellos están en su derecho. Ya, perfecto, su señor. Muchas gracias. Usted no conocía de la relación, o mejor, usted indicó que no existía ninguna clase de relación comercial entre Jonier y Mauricio, ¿cierto? ¿Cierto? Usted indicó que conocía no conocía de las finanzas finanzas del Jonier. señor Jonier y del señor Jonier, ¿cierto? Sí.
Pero dijo que el señor Mauricio tenía le sus contaba a propios usted sus que negocios. tenía unos negocios y que le iba bien comer a la peluquería, ¿cierto? Sí, señor. Muy bien. Señoría, la Fiscalía General de la Nación no tiene preguntas. Gracias, honorable señor. Dese en cuenta entonces cómo es el contrainterrogatorio. El fiscal abordó 3 temas, los mismos que el defensor hizo allá. Pero hay que tener mucho cuidado, es hacer preguntas, sea en el interrogatorio directo o en el contrainterrogatorio, argumentativas, es decir, ponerle en boca al testigo de temas que no habían sido, ya lo observamos aquí en esta secuencia y se los expliqué, porque el tema de cuando le objetó la pregunta argumentativa, que si era por la confianza, cuando eso no lo habían dicho ni se sabía, y eso que las 2 que se le pasaron en el tema de las fotos, eso de las fotos se le pasó a la defensa, porque él solamente dijo que tomó las fotos y que el capitán le tomó una foto a lo de la carta, pero nunca dijo el José Jair ni que las había borrado, ni que que no las había enviado a ningún medio de comunicación. Eso fue adicionado por el fiscal, y la defensa no lo objetó, que eran preguntas argumentativas, toda vez que no habían sido. Ya en las otras sí le atinó. Entonces, miren ustedes la dinámica tan importante. Ahora viene entonces el redirecto. ¿Qué es el redirecto? Pues que el defensor va a preguntar sobre temas puntuales en relación con el contrainterrogatorio del fiscal. A eso es que tiene que enfocarse. Y son preguntas abiertas. Le diga cómo, cuándo y dónde. Caramba, se me saltó un momentico que... Hijo de la pelotera. Hable, señora Rosa. Gracias, doctor Daniel Felipe. Le pregunto si va a hacer uso de El redirecto. Sí, señoría. Proceda. Gracias, su señoría. Bueno, ha manifestado usted a respuestas de la Fiscalía que usted ejercía la labor de conductor con el señor Mauricio Leal. Sí. ¿Cómo lo Entonces, recogió usted al señor Mauricio Leal? Pues, Miren entonces las preguntas del redirecto. Usted le ha dicho al fiscal que él le hará al conductor. Entonces, ahí le hace una pregunta abierta. Son preguntas abiertas. Diga cómo, cuándo. Entonces, ¿cómo era que lo recogía? Hay veces él me tocaba madrugar, de pronto si tenía eventos, entonces tocaba madrugar pues un poco más. De pronto él me decía, suba a las 6 de la mañana, me recoge. Muchas veces también él a veces me decía, no, vete por la peluquería que yo bajo solo. No era muy, era así él todo el tiempo. ¿En qué vehículo lo transporta? Pues yo tenía una moto, subía en la moto y salíamos en la camioneta de él. Atentos aquí. También dijo usted que el señor Johnny Leal le había dicho que llamara a la policía. ¿Usted llama a la policía? No, en el momento que él me dijo no, ¿Por qué no lo hizo? porque yo le dije a él que esperara, porque si él estaba durmiendo, pues él se iba a disgustar si llamamos a la policía. Le dije que esperáramos, que yo como fuera, yo me iba a meter por la parte de afuera para ver qué estaba pasando. Es decir, no llama a la policía a pesar de que había sentido usted un silencio profundo, ¿cierto? En ocasión su señoría. Ahí, claro. Pregunta repetitiva, Repetida. reiterativa, ya. Y él dice que no llamó. Que fue dada la respuesta por el testigo. no ha que llamado. No llamó a la policía y explicó la razón. Está bien la objeción. Y estamos en el redirecto, entonces hay lugar a la objeción. Siguiente pregunta. Pregunta repetida, sí. Gracias, su señoría. No llamó a ningún número. Vuelve y repite ahí. Objeción. Su señoría. Repetida. Continúa en la Ya contestó misma que no. pregunta repetitiva y reiterativa. Ya contestó el testigo que no llamó a la policía y ya dio las razones. Pregunta totalmente impertinente y relevante. Pues, Claro. ¿qué número si no llamó a la policía? Correcto. Su señoría, no entiendo. Bueno, más allá de eso, la pregunta ya se formuló, ya fue contestada. No responda testigo. Siguiente pregunta. Atentos a esta. ¿En qué momento
Es decir, que en ese momento cuando observan los cuerpos, nadie toca esos cuerpos, ¿cierto? Objeción, su señoría. Sí, doctor. Pregunta argumentativa, a la vez repetitiva y reiterativa, ya hace parte del directo, su señoría, que él ya contestó el señor Jair, que nadie toca los cuerpos porque así lo dijo el señor John. Válida la objeción, claro que sí. Sí, ahí lo dará la oficina. Siguiente Sí, pregunta, doctor. ellos dijeron que no lo tocaron. Señor Jair, ¿por qué, pero por favor, dígame eso, ¿por qué usted no hizo ninguna gestión para localizar a quien está llamado jefe Mauricio Leal, si ya había pasado un tiempo prudencial sin tener información de él? Objeción, su Objeción, claro. Sí, doctor. Pregunta impertinente y relevante, no hizo parte del directo y del contrainterrogatorio. Recuerde que estamos en redirecto, en C directo no se tocó ese aspecto porque no fue abordado por parte de la defensa, su señoría. Ni en el Sí, ahí lo dará la contrainterrogatorio. oficina. Siguiente pregunta, doctor. Claro. Listo. Esa es la dinámica. Muy bien. Vamos a ver entonces. Viene ese el recontrainterrogatorio del fiscal. Gracias a su señor, no hay más preguntas. Gracias, doctor. Señor fiscal, le pregunto si va a hacer uso del contrainterrogatorio. Por supuesto que no, honorable señor. Por supuesto que no. Gracias. Ministerio Público. Pregunta complementaria. Sin pregunta, señoría. Ni Gracias. nada. Gracias, siendo así, entonces, señor José Ni la Manuel juez. Ruiz Palacios, hemos culminado con su interrogatorio. Ahí habla Gracias por su Elmer, comparecencia, el su representante de víctimas, identidad, protesta. y puede usted retirarse. Honorable jueza, señoría, Sí, doctor Elmer. perdón, señoría, perdón, es que en el contrainterrogatorio que formuló el señor fiscal, creo que se quedaron unos temas Se quedaron que unos deben temas. ser aclarados. Pero, doctor, Pero, señoría, Señoría, por favor, no, sí, entiendo. es una petición. Se le pasó el cuarto de horas. Es una petición de Sí, seguimos No entonces, puede. doctor Burgos. Ya. Doctor Elmer, lo escucho. Señoría, el asunto es el siguiente, honorable jueza. La representación de víctimas sí considera que es importante aclarar unos puntos en orden, por supuesto, a la teoría del caso de la Fiscalía que defiende, por supuesto, la representación de víctimas. Yo no puedo comentarlo, o sea, muy bien, pero podría haberlo hecho a través del señor fiscal. ¿Y por qué no lo hicimos? Señoría, porque el señor fiscal pensé que iba a hacer uso del recontra directo y no lo hizo, y ese era el momento en que yo iba a pedir el uso de la palabra. Entonces, Claro, pero discúlpeme, le interrumpo, doctor, con profundo respeto. El doctor siempre ha estado conectado de manera virtual. Esta suscrita ha accedido a eso. Entonces, entiendo que tienen forma de comunicación entre el doctor Elmer y el doctor Burgos para que el doctor le hubiese señalado vía WhatsApp, etcétera, que iba a hacer alguna pregunta para que se hiciera a través de la fiscalía, donde sujeto que está habilitado para poder hacer las preguntas. Entonces, doctor, ya el momento pasó. Eso sí, es decir, no conozco cuál será la comunicación que tendrán los dos, cuál será la estrategia para que ellos dos se comuniquen, pero en ese orden de ideas ya el momento precluye. ¿Correcto? Entonces, gracias, señor Jair. Doctor Daniel, siguiente testigo. Listo, miren, es que ahí sí está meando fuera el tiesto del señor Elmer Montaña, pues con todo respeto te lo digo, porque en atención de que este es un juicio donde se transan dos partes, el fiscal y la defensa. Entre ellos dos viene el interrogatorio, el contrainterrogatorio, el redirecto y el recontrainterrogatorio, que si la
el representante de víctimas tiene que tener un canal de comunicación directo con el fiscal. Pero no es que va a tomar la palabra y hacer las preguntas que le quedaron faltando al fiscal. No, eso no está permitido en la ley 906. Él tiene que, la voz del representante de las víctimas es el fiscal. Por esas razones la juez se lo advirtió muy claramente. Un canal de comunicación que debe existir vía WhatsApp, porque él está atendiendo esto virtualmente desde aquí de Cali. Luego, entonces, si había algunas preguntas que tenía que hacerlas en el recontrainterrogatorio, el fiscal pues debió habérselas hecho vía WhatsApp el representante de víctimas. Ese es un sistema aquí donde solamente entran a interrogar fiscal y el defensor, y que las preguntas complementarias, como vieron, las puede hacer el Ministerio Público y aún la juez del caso. En este asunto pues solamente fueron el fiscal y el doctor Daniel Peña. Entonces espero que esto les sirva a socializar este tema puntual, un repaso para lo del testigo común, un repaso para el tema del interrogatorio, el contrainterrogatorio, y entonces cómo es que se dinamiza estos juicios orales. Por esa razón entonces uno dice, bueno, es que, lo repito yo aquí, que solamente las experiencias repetidas nos dan las habilidades. Sin embargo, ha servido mucho este canal de Foco Noticias de Florencio Sánchez, que permite conocer de propia mano y directamente por lo menos este juicio, que ha sido muy emblemático, que ha sido mediático, que ha sido para la academia. Para mí personalmente es fructífero, pero porque vamos viendo entonces situaciones allí de las que se puede ir aprendiendo. Finalmente entonces no nos queda sino el día viernes 2 de febrero, el próximo viernes a partir de las 9 de la mañana. Estaremos atentos de los alegatos de cierre, alegatos finales, alegatos de conclusión, que va a presentar el fiscal, que va a presentar la defensa, que va a indicar, pues ahí sí tiene la palabra el representante de víctimas también para coayudar en su alegato final. Los representantes de víctimas, porque son dos, ¿no? Uno de la familia Mauricio y la señora Marlene, y el otro de Carlos Andrés. Y también está el Ministerio Público. Entonces, la decisión la tiene en última la juez 55 penal de circuito. Esperemos que el viernes 2 de febrero, pues se concluyan con la intervención de los alegatos y que haya un anuncio del sentido del fallo por parte de la juez. Ella hará un anuncio del sentido del fallo y dará algunas razones allí jurídicas en las que se apoya para dar ese sentido del fallo. Ya después cita a otra sesión, que es la lectura de la sentencia ya como tal, en donde se interponen los recursos contra la decisión finalmente. Pero también debe haber una parte del juicio también de la audiencia del 447, que es la individualización de pena y de sentencia. Entonces a las partes les dan esa intervención antes de que la juez dicte la sentencia o la lea ya contra la que cabrán los recursos de ley. Esa es la dinámica. Entonces, si la sentencia es condenatoria, pues esperemos a ver que esa sea pues la decisión que tome la juez de acuerdo a lo que hemos visto. Caben los recursos que tenga contra ella la defensa, y si es al contrario, sea absolución, pues el fiscal es el que tendrá que apelar contra esa decisión, y el Ministerio Público, el representante de víctimas, por supuesto, obviamente. El Ministerio Público también interviene como recurrente o no recurrente, como no recurrente. Entonces, allí es la decisión de la judicatura. Esperemos a ver cómo termina esto. Iría al tribunal de alguna manera a resolver en alzada por apelación en el efecto suspensivo. Queda detenido el señor hasta que entonces no sé, porque todavía hay que esperar
una decisión de la segunda instancia y seguramente hasta casación, un recurso extraordinario de casación, sea cualquiera de las partes que tenga interés en ello. Entonces, todavía no se ha vencido el juicio en forma definitiva y por ende, pues, esto va ajustado pues, al debido proceso y tiene su situación que procesalmente se ha venido dando. Entonces, la invitación es para el próximo viernes estar atentos entonces del desarrollo de este juicio de Johnny Leal. Espero que les haya servido en la parte académica este ejercicio que les he hecho aquí, las explicaciones que les he dado. Ok, hasta pronto.